Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios en Código. Hoy exploraremos una de las leyendas más inquietantes y trágicas de México. Soy Dulce Márquez. Y yo soy Paco Mejía. Prepárense para un viaje a través de los pasillos oscuros de un hospital embrujado, mientras exploramos la historia de la planchada. La leyenda de la planchada tiene sus orígenes en los hospitales de México, especialmente en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Se dice que la planchada es el espíritu de una enfermera que tras una vida de sufrimiento y traición continúa rondando en los pasillos, atendiendo a los enfermos y aterrorizando a quienes se cruzan en su camino. Pero, ¿quién era la planchada en vida? Según la leyenda, su nombre era Eulalia, una enfermera dedicada y profesional que trabajaba incansablemente para cuidar a sus pacientes. Eulalia era conocida por su uniforme siempre impecable, tan bien planchado que ganó el apodo de La Planchada. Eulalia se enamoró perdidamente de un médico joven y muy apuesto que trabajaba en el mismo hospital. Este doctor no compartía sus sentimientos con la misma intensidad. A pesar de esto, Eulalia creía que su amor era correspondido y soñaba con un futuro juntos. Trágicamente, el médico aprovechó los sentimientos de Eulalia y después de un breve romance, la abandonó sin explicación alguna. El corazón de Eulalia se rompió en 1000 pedazos. Sumida en una profunda depresión, su salud y su desempeño laboral comenzaron a deteriorarse. La situación empeoró cuando algunos pacientes bajo su cuidado fallecieron debido a su descuido. La culpa y el dolor fueron demasiado para ella. Poco tiempo después, Eulalia murió. Aunque las versiones sobre su muerte varían, algunos dicen que fue por enfermedad, otros que por un suicidio provocado por la desesperación. Tras su muerte, comenzaron a circular historias sobre apariciones de una enfermera en los pasillos del hospital. Testigos afirmaban haber visto a una figura femenina con un uniforme antiguo, siempre impecable y planchado, cuidando a los enfermos de noche. Lo más perturbador de estas apariciones es que los pacientes a quienes la planchada atiende mejoran milagrosamente. Sin embargo, aquellos que la ven quedan aterrorizados, describiendo su mirada como fría y vacía, como si sus ojos estuvieran llenos de tristeza y melancolía eterna. Vamos a sumergirnos en algunos relatos reales de personas que afirman haber tenido encuentros con la planchada. Estas historias han sido recopiladas de diversas fuentes, incluyendo entrevistas con antiguos trabajadores del Hospital Juárez. Ahora vamos a escuchar un relato de una enfermera que fue testigo de una de las apariciones de la planchada. Trabajé como enfermera en el Hospital Juárez durante muchos años. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi a una enfermera que no reconocí. Su uniforme era antiguo y estaba perfectamente planchado. Pensé que tal vez era una nueva integrante del personal. La seguí hasta la habitación de un paciente crítico. Al entrar, la vi atendiendo al paciente con una destreza impresionante. Sin embargo, cuando intenté hablarle, simplemente desapareció ante mis ojos. El paciente sorprendentemente mejoró justo al día siguiente. Este relato es inquietante, pero no es el único. Escuchemos otra experiencia de un médico residente. El relato del médico dice: durante mi residencia solía escuchar historias sobre la planchada, pero nunca les di mucho crédito. Una noche, mientras atendía a un paciente grave, me quedé dormido por el agotamiento.
Desperté al escuchar pasos y al abrir los ojos vi a una mujer con un uniforme blanco antiguo. Me sonrió y me dijo que descansara, que ella se encargaría del paciente. Al día siguiente, el paciente estaba fuera de peligro. Nadie más vio a esa mujer, y cuando descubrí su apariencia, mis colegas dijeron que era la planchada. La leyenda de la planchada no solo es un cuento para asustar a los nuevos empleados. Muchos creen que su espíritu sigue vagando por los hospitales, tratando de enmendar sus errores del pasado, cuidando a los enfermos y en ocasiones recordándoles la importancia de la dedicación y el cuidado en la profesión médica. Sin embargo, no todos los encuentros con la planchada son tan reconfortantes. Algunos han reportado sentir una presencia fría y aterradora. Ahora escuchemos el relato de Nadia. Ella fue una paciente que tuvo una experiencia con la planchada. Estaba internada en el Hospital Juárez debido a una cirugía complicada. Una noche me desperté con un dolor intenso y vi a una enfermera de pie junto a mi cama. Su uniforme era antiguo y estaba impecable. Me miró con una tristeza infinita y comenzó a revisarme. Al intentar hablarle, no respondió y simplemente desapareció. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes con esa enfermera, siempre mirándome con esos ojos tristes. Estos relatos muestran que la planchada es una figura compleja. Su historia es una mezcla de tragedia, redención y terror. Continúa siendo un enigma, una presencia que inspira tanto miedo como consuelo. Ahora escuchemos la entrevista con el doctor Manuel Herrera, un médico jubilado del Hospital Juárez que ha recopilado testimonios y ha tenido su experiencia propia con la planchada. Buenas noches, doctor Herrera. Gracias por acompañarnos. ¿Podría contarnos su experiencia con la planchada? Claro, buenas noches. Trabajé en el Hospital Juárez durante más de 30 años y aunque al principio era escéptico sobre las historias de la planchada, tuve una experiencia que cambió mi perspectiva. Era una noche tranquila y me encontraba en la sala de emergencias. De repente, escuché a un paciente susurrando que una enfermera lo había ayudado. Pero cuando fui a revisar, no había nadie ahí. Describió a una mujer con un uniforme antiguo. Estaba perfectamente planchado. Después de investigar, descubrí que varios pacientes habían tenido encuentros similares, siempre descubriendo a la misma enfermera. Eso es realmente inquietante. ¿Cree que la planchada aún busca redimirse por los errores de su vida? Es posible. Muchas de las historias coinciden en que ella parece querer ayudar, aunque su presencia es muy perturbadora. Parece estar atrapada en un ciclo de culpa y redención, tratando de compensar los errores que cometió en la vida. Además de los testimonios y las experiencias personales, hay documentos históricos y registros del hospital que mencionan a una enfermera con características similares a las descritas en la leyenda. Estos documentos añaden una capa de credibilidad a la historia de la planchada. Así es. Un antiguo registro del hospital menciona a una enfermera llamada Eulalia, que trabajó allí en la década de 1930. Describen su dedicación y profesionalismo, pero también mencionan un periodo de declive emocional y profesional tras una tragedia personal. Aunque no se detalla la naturaleza de esta tragedia, se sospecha que está relacionado con la historia del médico que la abandonó. Estos registros muestran que hay una base histórica para la leyenda. Es probable que la historia de Eulalia haya sido transmitida y embellecida con el tiempo, convirtiéndola en la figura fantasmal que conocemos hoy. Vamos a escuchar otro relato de un enfermero actual del Hospital Juárez, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato.
El relato dice: trabajo en el Hospital Juárez desde hace 5 años. Hace unos meses, mientras hacía mi ronda nocturna, vi a una enfermera con un uniforme antiguo. Pensé que era una broma de mis colegas, pero cuando me acerqué, vi que su rostro estaba lleno de tristeza. Al intentar hablarle, simplemente desapareció. Después de esa noche, mis pacientes comenzaron a hablar de una enfermera que les había atendido durante la noche, pero nadie más del personal la había visto. Creo firmemente que era la planchada. Estos relatos contemporáneos muestran que la planchada sigue siendo una presencia en el Hospital Juárez. Su historia continúa afectando a los pacientes y al personal médico, recordándoles la importancia de la compasión y la dedicación en su trabajo. La leyenda de la planchada es un recordatorio de cómo el amor y la traición pueden dejar cicatrices profundas, no solo en la vida, sino también en la muerte. Es una advertencia sobre la importancia de la empatía y el cuidado en la profesión médica. Con este episodio, esperamos haber capturado la esencia de esta leyenda y haber transmitido el misterio y el miedo que rodean a la planchada. Si tienes alguna experiencia personal relacionada con esta leyenda o deseas compartir tus pensamientos sobre este episodio, no dudes contactarnos a través de nuestras redes sociales. No olvides seguirnos y suscribirte para no perderte ningún episodio. Nos despedimos por hoy, pero volveremos pronto con más historias que desafían la realidad. Y recuerda que no todo es lo que parece, especialmente en la oscuridad.